Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a aprender acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hemos aprendido sobre el bautismo en agua, también en el bautismo, en el cuerpo de Cristo. Literalmente son tres bautismos muy diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo se ha determinado, o en otras palabras, tenemos la base que lo encontramos en el libro del profeta Joel, cuando Joel declaró en su capítulo 2, en su verso 28 al 31. Pero cuando vemos este bautismo en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro realmente lo anunció acerca de este bautismo, que el mismo Señor Jesús fue el quien dijo, o sea, que los profetas, es decir, Joel lo profetizó, Juan el Bautista lo habló. Luego Jesús habla en San Juan capítulo 16, en su verso 7. Jesús dice: pero yo os digo que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero, dice Jesús, si me voy, Él os vendrá. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Bueno, en Joel capítulo 2, verso 28 al 31, también en Hechos capítulo 2, verso 14 al 21, dice el profeta Joel: sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y dice: y haré prodigios en el cielo, en la tierra, fuego, sangre y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. O sea que lo profetizó el profeta Joel de este momento único del derramamiento del Espíritu Santo. Literalmente vemos en la Escritura, cuando el día del Pentecostés llegó, esto después de la resurrección del Señor Jesús, dice que estaban todos unánimes. Esto lo habla el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto fue el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, Juan el Bautista lo anunció también, ¿verdad? Él lo dijo en Marcos capítulo 1, versos 8 al 11. Él está diciendo, dice: yo a la verdad, dice Juan,
os bautizo con agua. O sea, ese fue el bautismo que Juan enseñó a sus discípulos, mas él os bautizará. O sea que Juan está hablando de Jesús. Él os bautizará con Espíritu Santo. Y esto aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo Jesús del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu, abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí tenemos una pregunta. ¿Quién está siendo bautizado? Jesús. Y dice que vino sobre Jesús en forma de paloma y reposó sobre el Señor el Espíritu Santo. Y luego escuchamos una voz que decía, Juan escuchó esta voz, y este es mi Hijo amado. Aquí vemos nosotros la Trinidad en el bautismo del Señor. Ahora, ¿qué tanto es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo no? Es decir, si nosotros como los creyentes que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llegar a tener este conocimiento que no podemos hacer nada si no somos movidos por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo juega un gran rol en nuestro caminar, en todo lo que hacemos. Si vemos en Lucas, capítulo 1, verso 13 al 15, cuando fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y dice así: pero el ángel le dijo a Zacarías. Conocemos la historia. A Zacarías le tocó el momento de ofrecer el sacrificio, y él estaba ofreciendo el sacrificio cuando el ángel se le aparece y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y dice: y tendrás gozo y tendrás alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. O sea que el ángel le está dando las instrucciones acerca de cómo iba a ser la vida de Juan el Bautista, y dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, al Dios de ellos. Qué interesante es de que el ángel se aparece al papá de Juan. Aún Juan realmente no había sido concebido, pero qué triste es a la vez que este hombre, el sacerdote, ¿verdad? Le está entregando la ofrenda al Señor, y Dios por medio del ángel le dice: no temas, tu oración ha sido oída. Qué triste es que él no creyó, no le creyó al ángel. Y el ángel le dice, ustedes lo pueden estudiar más a fondo, y dice: por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. ¿Sabes algunas cosas? O muchas de las veces, cuando hay una manifestación de Dios en nuestras vidas, luego escuchamos la voz de Dios y de repente dudamos, nosotros mismos
quizás nos detenemos y no se logran muchas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás estamos llenos de dudas. ¿Será que Dios me habló de esta manera? Pero aquí vemos algo de que el nacimiento de Juan fue profetizado, y ahora cuando el niño nace, dice la palabra que luego habló Zacarías. Y es ahí donde nosotros podríamos ver de que el cumplimiento de todo, debemos de entender de que cuando escuchamos una noticia, debemos de alegrarnos porque esa noticia viene de Dios. Por eso, en Lucas capítulo 1, en su verso 44, dice que porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí Elizabeth está hablando de que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, y dice que en el momento del saludo, Juan el Bautista saltó. Es más, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, lo primero entonces que vemos aquí es de que el anuncio entonces del nacimiento de Juan, ¿sí? Tiene que ver todo eso, porque por eso Juan hizo aunque Juan el Bautista no vemos milagros, pero ¿cuál fue el milagro más grande que hizo Juan? Juan preparó el camino del Mesías. Juan se enfrentó con los fariseos y saduceos. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo hace maravillas, hace prodigios, hace milagros, suceden cosas extraordinarias. ¿Por qué? No es la persona, sino que es el Espíritu Santo en la persona. Ahora, en Marcos 1:8 vemos: yo a la verdad os bautizo con agua. Juan está hablando. Dice, pero el que viene tras de mí, él os bautizará con Espíritu Santo. ¿De quién está hablando Juan? Juan está hablando de Jesús. Entonces, Jesús enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Después vemos el anuncio que Juan habla y dice en Juan 1:29. Juan reconoce quién es Jesús y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:33 al 34 vemos que Juan reconoce que Jesús es el Hijo de Dios cuando Juan bautizó a Jesús. O sea que nadie puede conocer a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El hecho que usted confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador es por medio del Espíritu Santo. He aquí algunos aspectos muy importantes acerca de la vida de Jesús, o acerca entonces a cómo es que el Espíritu Santo estaba totalmente involucrado en la vida de Jesús. Número 1, en Lucas 1:39 vemos que fue engendrado Jesús por el Espíritu Santo. Número 2, en Lucas 1:34 vemos que el Espíritu Santo bautizó a Juan desde el vientre de su madre. O sea, el Espíritu Santo está obrando en la vida de Juan, en la vida de Jesús. En Marcos 1:8 al 11 vemos que descendió el Espíritu Santo y reposó sobre Jesús.
En Lucas capítulo 4, en su verso 1, vemos que también fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 también vemos que también fue guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:14 vemos que fue investido de poder por el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo el Espíritu Santo en la vida del Mesías, en la vida de Jesús. También vemos en Lucas 4:18, lo primero que reconoció a Jesús en su ministerio fue al Espíritu Santo. También vemos en Hechos, capítulo 10, verso 38, que Él ministró por el Espíritu Santo. O sea, que todo lo que Jesús hacía, lo hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 9, verso 14, vemos que Él se entregó mediante el Espíritu. Vemos también en Romanos capítulo 1, verso 4, resucitó Jesús mediante el Espíritu Santo. También vemos en Hechos 1, 2 al 12, dio instrucciones Jesús a sus seguidores por medio del Espíritu Santo. Así es que ahora vimos nosotros, o mejor dicho, ahora estamos viendo cómo es que el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora para nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero también está en nosotros, pero también puede estar sobre nosotros. Ahora, cuando hablamos que el Espíritu Santo está con nosotros, sí, el Espíritu Santo está en todos los lugares. No hay ningún espacio donde no esté el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está al lado suyo ahora mismo. Donde quiera que usted se encuentre, el Espíritu Santo está al lado suyo. Quizás no lo puede ver, pero si usted empieza a hablar con Él, usted empieza a invocar su nombre, usted puede escuchar al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos puede hablar. Claro, el Espíritu Santo nos puede redarguir. Claro, Él es el quien redarguye nuestro corazón de pecados, ¿sí? Él es el Espíritu Santo, pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de toda la humanidad. Voy a dejar bien claro aquí, el Espíritu Santo está en todos lados, pero el Espíritu Santo no habita dentro de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque solamente Él está en aquellos, o sea, que Él habita en el corazón de aquellos que lo están buscando, que lo están anhelando, que le están diciendo: Espíritu Santo, habita en mí. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti. Espíritu Santo, muéstrame el camino. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, restáurame. Espíritu Santo, restáuralos. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, o sea que mientras más hablamos del Espíritu Santo, a Él le encanta que hablemos de Él. A Él le fascina que invoquemos su nombre. Él quiere que contemos con Él. O sea, eso es que Él está con nosotros. Podemos hablar con Él, ¿sí? Ahora, cuando vemos acá en Juan 14, 15 al 17, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que
La señal es que guardamos sus mandamientos, es porque amamos al Señor. Y os rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Él está hablando del Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. O sea que está con nosotros el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. O sea que nosotros que hemos creído al Señor Jesús fue por medio del Espíritu Santo. Ahora, Jesús lo que está diciendo es de que aquellos que aman mi palabra, aquellos que anhelan conocerme más, desean conocerme aún más, dice, yo voy a enviarles a alguien para que esté con ustedes todos los días de su vida. Es decir, que el Espíritu Santo, mis amados, está con nosotros. E incluso con la persona que no conoce a Jesús, pero no está dentro de él. Está con él, pero no está dentro de él. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver. El Espíritu Santo está en nosotros. Sí, Jesús estuvo con sus discípulos, pero él se fue. Pero no los dejó huérfanos. Envió al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, estuvo en Jesús desde el momento que engendró, o sea, a Jesús. Estuvo entonces en María, de igual manera de que la persona que nace de nuevo, ¿sí?, es cuando ya entra el Espíritu en nosotros. Cuando hicimos nosotros la oración, escribe mi nombre en el libro de la vida, entra en mi corazón. O sea que nosotros le damos la bienvenida a Él para que venga y habite en nuestros corazones. O sea que tenemos que anhelar, tenemos que desear que esté con nosotros. ¿Cuántas veces usted desea que alguien, puede ser un hermano, un familiar, que llegue a visitarle? ¿Y qué hace usted? Usted prepara la mejor comida, usted prepara el mejor ambiente, usted se esmera, ¿no? Porque alguien va a llegar a visitar. ¿Cómo sería si cada uno de nosotros nos preparamos? Porque Él no va a venir solamente a visitarnos. Él va a venir y va a morar en nosotros. En Juan capítulo 20, verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. O sea que recibieron al Espíritu Santo antes de la muerte del Señor. En otras palabras, que el Espíritu Santo aún no habitaba, no había sido derramada la presencia del Espíritu Santo. Esto fue en el libro de los Hechos, pero Él decía que va a estar con ustedes. En Romanos 8:9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí está hablando a los creyentes de Romanos. No, ustedes ya no viven según su carne. Ustedes ahora viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, tenemos que llegar a entender de que, ¿será que mora el Espíritu Santo en mí? Bueno, la pregunta es esta. ¿Será que usted le da el acceso a que el Espíritu Santo
le visite solamente? ¿O usted le ha dado el acceso total para que esté en usted en todo momento, en todo tiempo? O sea que será, pero depende de nosotros, no depende de Él. Si nosotros le hacemos la invitación a que se quede con nosotros, claro, se va a ver la diferencia. Pero el punto es Él va a arreglar su casa, Él va a arreglar, Él va a sacar ciertas cosas. Él nos va a enseñar esta mentira, no, deja esto. Y Él va a decir, no más falsedad. Él va a adornar la casa, ¿sí? Entonces, y esa es la parte donde entramos nosotros en pleito con nosotros mismos. Porque es querramos o no, es una pelea. ¿A quién le damos acceso? ¿Le alimentamos a nuestra carne? ¿O vamos a alimentarle a nuestro espíritu? Porque ahora nuestro espíritu viene a ser un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Y es ahí donde escuchamos la voz de Dios en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Ahora, eso está en estar dentro de nosotros, pero tenemos que alimentarlo, tenemos que buscarle, tenemos que a crecer. De nosotros somos los que tenemos que crecer en Él. Pero si nosotros realmente no logremos a entender esto, pasarán los años y nunca escucharemos o nunca vamos a descubrir cómo es la voz del Espíritu Santo, cómo Él habla. Hay gente que está dentro de la iglesia, ha estado por muchos años y no sabe oír o no sabe distinguir la voz del Espíritu Santo. Hemos dicho, existen cuatro voces. Está la voz nuestra, está la voz del enemigo, está la voz de Dios por medio del Espíritu Santo y está la voz de la gente. ¿A quién escuchamos más? ¿A quiénes o cuál de las voces somos más sensibles? ¿A las voces de la gente? ¿A nuestras voces? ¿A la voz de Dios por medio del Espíritu Santo? ¿O a la voz del enemigo? Creo que si logramos entender esto plenamente, daríamos mayor tiempo al Espíritu Santo para que entonces nos enseñe, nos redarguye, nos instruye, nos lleve a conocer el corazón del Padre. Número 3. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Es decir, al estar sobre nosotros, esta es la parte, todo es importante. Pero aquí hay algo donde este es el momento donde se derrama la unción, es un tiempo de impartición, ¿sí? Del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer milagros, para que seamos eficaces en el reino del Señor. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ustedes cuando David fue elegido, conocemos la historia que había una gran cantidad de 7 hermanos estaban ahí. El profeta pensó que entre todos estos 7 que estaban presentes estaba el próximo rey, pero Dios dijo no, ninguno de estos es el próximo rey. Entonces, cuando el profeta le pregunta a Isaí, le dice, ¿tienes otro hijo? Sí, pero el más pequeño, pero el insignificante, pero el que cuida las ovejas, pero el que algo diferente en él no entra en este círculo de hombres guerreros. Bueno, por eso Dios dice en su palabra de que el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Cuando, llamen a David,
Y cuando David llega, dice la palabra de que Dios dijo, este es. Y en realidad, ya me imagino, ¿verdad? Los ojos de los hermanos mayores, ¿cómo puede ser? Este pequeño, bueno, delante de nuestros ojos carnales puede ser muy pequeño, pero delante de los ojos de Dios es un gigante, ¿no es así? Ahora lo ungieron. Cuando fue ungido David, entonces, en otras palabras, vino el Espíritu Santo sobre él. O sea, habitó el Espíritu Santo sobre él. Por eso David dijo, bueno, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Cuando él se encontraba entonces, cuando se iba a encontrar con Goliat y le dice al rey Saúl, fuese oso, fuese león, yo mataba a esos animales, y quién es ese incircunciso. O sea que todos los demás soldados que estaban ahí temblaban al ver al Goliat ese, pero David estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él, y entonces él, es decir, David venció a Goliat no porque era David, era porque la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, estaba lleno David del Espíritu de Dios, y entonces David quitó a ese gigante, lo mató. En otras palabras, se acabó la guerra. Una persona que tiene el Espíritu Santo sobre él o sobre ella es para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer milagros. Por eso Lucas capítulo 24, en su verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús está hablando a sus discípulos, y conocemos la historia. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Conocemos la historia, había más de 500 personas que escucharon ese anuncio, pero literalmente pasaron los días, pasaron las semanas y no ocurría. La gente uno por uno se fueron y solamente 120 estaban ahí, y estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Esperaron la promesa. Por eso el Señor dice, ahora quédense en Jerusalén, porque necesitan ser investidos del poder de lo alto. Solamente así van a ser testigos. Solamente así van a ser prodigios, milagros, y me seréis testigos. Veamos. En Hechos 1:8 habla, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos involucrados nosotros, ¿sí? O sea que van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para que seamos testigos del poder de lo alto, para que podamos movernos en autoridad, en poder, en unción. En la vida de los apóstoles, en el libro de los Hechos, ellos realizaron milagros, prodigios. O sea, caminaron con poder. ¿Cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, la epístola que escribieron cada uno de ellos, todo esto, las sagradas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y ahora nosotros debemos de estar dispuestos a que nos llene el Espíritu Santo. Podemos decirle, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, ven sobre mí. Es decir, vamos a ver milagros, sí, prodigios, ¿cómo no?
¿Por qué? Porque cuando estamos revestidos del poder de lo alto. Es ahí entonces donde vemos nosotros el hablar en otras lenguas. Algunos dicen que la única evidencia de que alguien es bautizado o alguien es lleno del Espíritu Santo porque habla en otras lenguas. ¿Saben? El hablar en otras lenguas no es la única evidencia de que esta persona que está hablando en otras lenguas está llena del Espíritu Santo. Miren, yo conozco gente que habla en otras lenguas, pero tiene mal testimonio. Yo conozco gente que hablan en otras lenguas. Digo o no digo. Dan lástima escuchar sus pláticas a veces. Murmuran, critican, condenan a otros. Da lástima a veces. ¿Por qué? Porque y habla en otras lenguas. El problema es este. Muchos solamente buscan los dones. La palabra enseña que los dones son irrevocables. Pero ¿de qué me sirve a mí? Pablo dice, ¿de qué me sirve tener todos los dones? Tener hasta la fe para mover la montaña y si no tengo amor. O sea que debemos de pensar un poquito de que bajar nuestros pies sobre la tierra. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene, pero cuando el Espíritu Santo nos llene, algo ocurre en nosotros. Nos hacemos más humildes, más sencillos, más sensibles a la voz de Dios y más sensibles a las necesidades de las demás personas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ser como Dios, tener el corazón de Dios. Entonces, el hablar en otras lenguas no es la única evidencia que esa persona está llena del Espíritu Santo. Ahora, realmente el Espíritu Santo, o algunos lo han, bueno, claro, es como el viento, es como el fuego, como estruendo, o el embriaguez y las otras lenguas. Mire, yo no estoy en contra de hablar en otras lenguas. Yo hablo en otras lenguas. Yo oro en otras lenguas. Pero no todo el tiempo lo hago. Porque el hablar en otras lenguas es para edificación. Pero si hablo en otras lenguas, tengo que interpretar esas lenguas. Ahora, es importante entonces que veamos primero en el libro de los Hechos, encontramos las lenguas que ellos hablaron. ¿Qué tipo de lenguas hablaron los discípulos? Ellos hablaron las lenguas humanas. ¿Por qué? Es decir, que la gente que se encontraba en Jerusalén escucharon en sus idiomas el mensaje del Evangelio. Por eso decían, ¿cómo puede ser? ¿No son todos estos judíos que los estábamos escuchando, que están hablando en nuestro lenguaje? O sea, prácticamente lo que están predicando todos, lo que están hablando, estaban hablando en diferentes lenguajes. Mire qué bonito. Que Dios mismo confundió las lenguas en la Torre de Babel. Porque el hombre se dispuso en su corazón. Porque en aquel entonces había una sola lengua. Y empezaron a edificar una torre y dijeron, vamos a llegar a Dios. Y Dios vio que había una unidad en ellos para su propia confusión. Podemos estar en unidad en dos maneras. Una, para nuestra propia confusión o para ensanchar el reino de Dios. En el libro de los Hechos estaban todos unánimes, juntos esperando la llenura del Espíritu Santo y todos fueron llenos del poder de lo alto. Unidad en el libro de los Hechos es Jesús, el Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo y hablaron
y en otras lenguas y empezaron a predicar la palabra en el lenguaje, en el idioma que las personas se encontraban ahí. Así es que las lenguas que ellos fueron bautizados, ¿verdad? Fueron lenguas humanas, pero ahora en día las lenguas que nosotros recibimos son en su mayoría angelicales, es decir, no se nos da a nosotros realmente para cómo entender con la mente humana. No se puede estudiar el hablar en otras lenguas. Es imposible, sino que todo viene de parte del Espíritu Santo. Es decir, yo recuerdo mi experiencia personal cuando yo fui lleno del Espíritu Santo. Apenas tenía, qué sé, 11 años, fui lleno del Espíritu Santo. No me dio pena, no me dio vergüenza. Hablé en lenguas por varias horas y nadie escuchaba lo que yo decía, pero sentía un gozo, sentía una libertad, quería que todo el mundo hablase, quería que todo el mundo entendiese, quería que todo el mundo pudiera experimentar lo que yo estaba experimentando. Es una experiencia única con Él, inolvidable, que cambia, transforma. Bueno, a través de los años uno puede perder esa relación. No es así que cuando conocemos a alguien por primera vez nos llevamos muy bien y todos nos conocemos, platicamos, comemos y hacemos viajes, pero de repente pasa algo, nos alejamos. Entonces solamente quedaron memorias nomás, historias nomás, y solamente nos acordamos, esos tiempos bonitos, sí, pero esos tiempos ya pasaron. Hoy es un nuevo día. Bien podemos restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto invita usted al Espíritu Santo en su vida. Cuánto invita usted al Espíritu Santo en su relación, en su empresa, en la célula, en su grupo, en lo que esté haciendo. O sea que cuánto invita usted al Espíritu Santo. Ahora, ¿se va a ver? Claro, se nota si uno invita al Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos esto, el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿tiene que ser un orden cronológico? No. Es que Dios es Dios. Él hace las cosas como a Él le place. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, nadie puede recibir el Espíritu Santo si no es bautizado en agua primero. No. Veamos en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Vemos la casa del primer gentil, la casa de Cornelio. Conocemos a Cornelio, que era un hombre de oración, era un hombre que ofrendaba, era un hombre que ayudaba a los necesitados, era un hombre que estaba íntegro, consagrado, pero en realidad nadie le había dicho a él del Evangelio de Jesucristo, y fue cuando Pedro tuvo esa revelación. ¿Por qué causa? Porque Cornelio oraba a Dios y Dios escuchó su oración, y entonces Pedro fue enviado ahora por el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, por eso la revelación de Pedro, o el éxtasis de Pedro, le dice, Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo puedo yo? Y nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo aquello que he limpiado. Lo que está hablando el Señor aquí era que estaba a una demostración del mundo entero que el Evangelio de Jesucristo llegaría a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos reconcilió con su Padre, quien es Dios. Por medio de Jesús tenemos acceso a Dios. Y ahora vemos acá en Hechos 10:44, mientras Pedro hablaba, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. O sea que no habían recibido, no habían confesado. El Espíritu Santo vino y los tomó.
Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? O sea que estos fueron llenos del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. ¿Qué le parece? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara con ellos algunos días más. En otras palabras, tuvieron esa experiencia, es decir, tuvieron mucha hambre. Y Pedro se quedó con ellos a enseñarles de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué Pedro, por qué los apóstoles recalcaban tanto del bautismo en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ellos mismos habían rechazado el nombre de Jesús. Ellos mismos dijeron: ya no se hable más en ese nombre. No querían escuchar ese nombre, Jesús. Es más, ellos mismos mataron a Jesús. ¿Quiénes? Los judíos. Por eso Pedro dice, tiene que recalcar que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros bautizamos, como le dijo Jesús en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue la fórmula, así lo dijo Jesús y así lo hacemos nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? Claro que sí, tiene que ver mucho, porque vemos de que ellos fueron, o sea, los gentiles, estando en la casa de Cornelio, fueron bautizados con el Espíritu Santo antes del llamamiento, antes de que Pedro dijera: ¿quién quiere recibir a Jesús? Pedro ni llegó a esa, no avanzó hasta hacia esa distancia, es decir, sino que el Espíritu Santo vino y los tomó y fueron bautizados. Por eso Pedro dice: ¿qué impide para que estos sean llevados bajo las aguas? Y los judíos estaban ahí, dijeron: ¿cómo puede ser? Bueno, usted sabe la historia, llegaron a Jerusalén y ahora hubieron grandes situaciones y problemas, se puede decir, sí o no, los aceptamos o no los aceptamos. Y fue cuando Dios mismo levanta al apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Ahora Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y Pablo se entrega al Señor, nada menos y nada más. Un Pablo, teólogo, un hombre que conocía las Sagradas Escrituras, pero no conocía quién era Jesús. Hay gente que conoce, sabe, pero no conoce quién es Jesús. Hay gente que conoce Biblia, pero no escuchan, no saben oír la voz de Dios. Jesús, ¿qué vemos en Jesús? Fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre él. ¿Cuándo? Cuando salió debajo de las aguas. En los gentiles fueron bautizados primero en el Espíritu Santo y después fueron llevados bajo las aguas. Marcos 1:9-11 dice: en esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Qué bonito es que seamos nosotros obedientes a la voz del Espíritu Santo. Cierro aquí. El Espíritu Santo nos llena
no para hacernos los grandes héroes. No, la gloria no es nuestra, la gloria es de Él. Si usted quiere ser usado por el Espíritu Santo, tiene que invitar al Espíritu Santo, tiene que decirle, tiene que hablar con Él, tiene que buscarlo, ¿sí? Entonces, se va a llenar del Espíritu Santo. Bueno, y usted dice, bueno, yo quiero que el Espíritu Santo esté sobre mí. Claro que sí, Él está dispuesto. ¿Pero para qué? Para que hagamos milagros, sanidades, prodigios en su nombre. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es lo que necesita la iglesia hoy en día. Es lo que yo necesito. Es lo que necesitamos todos. Ser revestidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el Señor, que el Espíritu Santo le dé mucho más de lo que le ha dado hasta el día de hoy. Bendiciones.